Imagina rezar durante 20 años en una iglesia, sin saber que bajo tus pies, sepultadas bajo el altar donde buscas la paz divina, dos mujeres agonizaron encadenadas en la más absoluta oscuridad. En 1990, Sor María Teresa y Rebeca desaparecieron en Segovia. Las autoridades cerraron el caso. La comunidad las olvidó, pero el demonio vestía sotana y celebraba misa cada domingo sobre la tumba de sus víctimas. Cuando en 2010 los trabajadores demolieron el altar para renovarlo, encontraron algo que ninguna oración podría purificar. Dos esqueletos encadenados, rodeados de desperdicios humanos acumulados durante años. El horror había vivido en silencio bajo suelo sagrado durante 2 décadas, pero esta historia de pesadilla tiene un final que nadie esperaba. A veces, cuando Dios no actúa, los hermanos de las víctimas se convierten en ángeles vengadores. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este, y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. El frío del otoño castellano se filtraba por las piedras centenarias de la iglesia de San Miguel cuando Sor María Teresa Vázquez, de 52 años, terminó de organizar los cálices sagrados después de la misa dominical. La religiosa, conocida por su dedicación inquebrantable a la comunidad, había dedicado los últimos 20 años de su vida al servicio de Dios en aquella pequeña parroquia de las afueras de Segovia. Su rostro, marcado por la bondad y la experiencia, reflejaba la paz que solo encuentran quienes han entregado su vida a los demás. A su lado, Rebeca Morales, una niña de apenas 14 años, barría silenciosamente los pasillos de la nave principal. Huérfana desde los 8 años, había encontrado en la iglesia no solo un refugio, sino una segunda familia. Sor María Teresa se había convertido en su protectora, su guía espiritual y la única figura materna que conocía. La niña, de cabello castaño y ojos verdes brillantes, había crecido entre las bancas de madera y los vitrales coloridos que proyectaban arcoíris sobre el suelo de piedra. El padre Arturo Mendoza, de 57 años, observaba desde el altar mayor con una intensidad que resultaba perturbadora. Había llegado a la parroquia apenas 6 meses antes, transferido desde una diócesis del norte, tras lo que las autoridades eclesiásticas describieron como problemas de adaptación. Su comportamiento errático y sus episodios de ira habían comenzado a preocupar a los feligreses, quienes notaban algo inquietante en su mirada y en sus sermones cada vez más oscuros. Aquella tarde, mientras las campanas anunciaban el final del día, Sor María Teresa decidió quedarse para completar la limpieza del altar. Rebeca, fiel a su rutina, se ofreció a ayudarla. Ninguna de las dos imaginaba que esas serían las últimas horas de libertad que conocerían. La iglesia se sumió en un silencio sepulcral, roto solo por el eco de sus pasos sobre la piedra fría. A las 19:30 horas, cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, las luces de la iglesia se apagaron. Los vecinos del barrio, acostumbrados a ver a la monja y a la niña regresar a sus habitaciones en el convento anexo, no notaron nada extraño. Era una noche como cualquier otra en aquella tranquila comunidad, donde los crímenes violentos eran algo ajeno a la realidad cotidiana. La última persona que las vio con vida fue doña Carmen Herrera, una anciana que cuidaba el jardín de la iglesia. Recordaría años después haber visto al padre Arturo hablando con ella cerca del altar, pero en ese momento no le dio importancia. Era parte de la rutina diaria, o al menos eso parecía. Nadie podía imaginar que detrás de aquella conversación, aparentemente normal, se escondía el inicio de una de las tragedias más oscuras que había conocido la región. El amanecer del lunes trajo consigo la primera señal de que algo terrible había ocurrido. Sor Carmen Ruiz, la superiora del convento, despertó a las 5:30 de la mañana para dirigir las oraciones matutinas y descubrió que ni Sor María Teresa ni Rebeca habían dormido en sus habitaciones. Las camas permanecían intactas, sin señales de haber sido utilizadas durante la noche. La preocupación inicial se transformó rápidamente en alarma cuando las búsquedas en los alrededores del convento y la iglesia no dieron resultados. El padre Arturo, quien debía celebrar la misa de las 7 de la mañana, se mostró notablemente nervioso y sudoroso. Cuando Sor Carmen le preguntó si había visto a las desaparecidas, el sacerdote respondió con evasivas, alegando que las había visto marcharse la noche anterior tras completar sus tareas.
A las 10:00 de la mañana, la Guardia Civil de Segovia recibió la primera denuncia formal. El sargento Miguel Castellanos, un veterano de 45 años con más de 20 años de servicio, se hizo cargo de la investigación inicial. Su experiencia le decía que los casos de desaparición en comunidades religiosas solían resolverse en pocas horas, generalmente con explicaciones simples: visitas familiares no comunicadas, emergencias médicas o malentendidos administrativos. Sin embargo, este caso presentaba características inusuales desde el principio. Sor María Teresa era conocida por su puntualidad y responsabilidad extremas. Jamás había faltado a sus obligaciones sin previo aviso, y menos aún habría puesto en riesgo a Rebeca, a quien protegía como a una hija. La niña, por su parte, no tenía familia conocida que pudiera haberla reclamado de manera inesperada. La investigación inicial se centró en los alrededores de la iglesia. Los agentes peinaron el cementerio, los jardines y los edificios anexos, buscando cualquier pista que pudiera explicar el paradero de las desaparecidas. Interrogaron a los vecinos del barrio, pero nadie había visto ni oído nada fuera de lo normal durante la noche del domingo. El padre Arturo fue interrogado como testigo, no como sospechoso. Su condición de sacerdote le otorgaba una presunción de inocencia que resultaría fatal para la investigación. Cuando los guardias civiles le preguntaron sobre los últimos momentos que había pasado con las desaparecidas, el religioso mantuvo su versión. Las había visto terminar sus tareas y dirigirse hacia el convento alrededor de las 19:00 horas. Los investigadores notaron algunos comportamientos extraños en el padre Arturo: temblor en las manos, sudoración excesiva y una tendencia a evitar el contacto visual directo. Sin embargo, estos síntomas fueron atribuidos al estrés natural de la situación y a los conocidos problemas de salud mental que habían motivado su traslado a la parroquia. Las primeras 2 semanas de investigación se caracterizaron por una búsqueda exhaustiva pero infructuosa. La Guardia Civil desplegó todos sus recursos disponibles: equipos caninos, voluntarios civiles e incluso un helicóptero de la base militar de Getafe. Peinaron bosques, registraron casas abandonadas, dragaron el río Eresma y revisaron cada cueva y refugio en un radio de 50 kilómetros alrededor de Segovia. La comunidad religiosa de la región se movilizó de manera extraordinaria. Conventos, parroquias y organizaciones católicas de toda Castilla y León se sumaron a la búsqueda. Se organizaron cadenas de oración y se distribuyeron miles de carteles con las fotografías de Sor María Teresa y Rebeca por toda España. La prensa nacional comenzó a seguir el caso, convirtiendo la desaparición en un acontecimiento de relevancia mediática. El padre Arturo, lejos de mantenerse al margen, se mostró como uno de los más activos colaboradores en la búsqueda. Organizó misas especiales, dirigió grupos de oración y participó personalmente en las batidas por el campo. Su aparente dedicación y preocupación por las desaparecidas tranquilizó a los investigadores, quienes comenzaron a considerar otras líneas de investigación. Una de las hipótesis más trabajadas fue la de una posible secta religiosa. En aquellos años, España había experimentado varios casos de grupos sectarios que captaban a personas vulnerables, especialmente mujeres y menores. Los investigadores rastrearon todas las organizaciones religiosas no católicas de la región, pero no encontraron conexiones con las desaparecidas. También se investigó la posibilidad de un crimen pasional o económico. Se revisaron las finanzas del convento, buscando posibles motivos relacionados con dinero o propiedades. Se interrogó a todos los hombres que habían tenido contacto con las víctimas en los meses previos a la desaparición, incluyendo comerciantes, trabajadores de mantenimiento y feligreses regulares. La falta de pruebas físicas resultó ser el principal obstáculo para la investigación. No se encontraron rastros de sangre, prendas de vestir, objetos personales o cualquier evidencia que pudiera indicar el lugar donde habían sido vistas por última vez. Era como si hubieran desaparecido sin dejar rastro, evaporándose en el aire después de aquella misa dominical. El sargento Castellanos comenzó a sospechar que se enfrentaba a un caso muy diferente a los usuales. La total ausencia de pistas sugería una planificación cuidadosa o conocimiento detallado de la zona. Alguien había logrado hacer desaparecer a 2 personas
sin dejar absolutamente ninguna evidencia, lo que requería no solo premeditación, sino también acceso privilegiado a información sobre sus rutinas y movimientos. A medida que pasaban las semanas sin avances significativos, la intensidad de la investigación comenzó a disminuir. Los recursos policiales, limitados y necesarios para otros casos, fueron reasignados gradualmente. El sargento Castellanos, quien había desarrollado una obsesión personal con el caso, siguió trabajando en él durante su tiempo libre, pero sin el respaldo institucional necesario para una investigación eficaz. La presión mediática también se desvaneció con el tiempo. Los periódicos nacionales dejaron de publicar actualizaciones sobre el caso y los carteles con las fotografías de las desaparecidas fueron retirados o cubiertos por nueva información. La sociedad española, enfrentada a otros problemas y tragedias, comenzó a olvidar lentamente a Sor María Teresa y Rebeca. En la iglesia de San Miguel, la vida continuó con aparente normalidad. El padre Arturo se estableció definitivamente como el párroco titular, ganándose gradualmente la confianza de los feligreses. Su comportamiento se estabilizó notablemente después de las primeras semanas posteriores a la desaparición, lo que fue interpretado como una señal de que había superado el trauma inicial del incidente. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad comenzaron a notar cambios sutiles pero inquietantes en el comportamiento del sacerdote. Se había vuelto más retraído, pasaba largas horas en la iglesia durante las noches y había desarrollado una obsesión particular con mantener cerradas ciertas áreas del templo. Cuando los feligreses preguntaban por qué algunos sectores estaban restringidos, el padre Arturo alegaba razones de mantenimiento o seguridad. La madre superiora del convento, Sor Carmen Ruiz, mantuvo sus sospechas sobre el padre Arturo durante mucho tiempo. Había notado inconsistencias en su testimonio y comportamientos que no encajaban con la imagen de un sacerdote preocupado por el bienestar de sus feligreses. Sin embargo, sus inquietudes fueron desestimadas por las autoridades eclesiásticas, quienes consideraban impensable que un sacerdote pudiera estar involucrado en un crimen tan grave. En diciembre de 1992, exactamente 2 años después de la desaparición, el caso fue oficialmente archivado por falta de pruebas. El expediente, que había crecido hasta incluir más de 1000 páginas de testimonios, informes y fotografías, fue guardado en los archivos de la Guardia Civil con la clasificación de caso frío. Las familias de las víctimas, en el caso de Rebeca prácticamente inexistentes, no tenían recursos para mantener viva la investigación. El archivo del caso marcó el final de una era de esperanza para quienes creían que la verdad saldría a la luz. La comunidad religiosa organizó una misa conmemorativa por las almas de las desaparecidas, oficiada irónicamente por el mismo padre Arturo, quien pronunció un emotivo sermón sobre la importancia de mantener viva la memoria de los ausentes. Durante las 2 décadas siguientes, el silencio se apoderó del caso de Sor María Teresa y Rebeca. La iglesia de San Miguel continuó funcionando normalmente bajo la dirección del padre Arturo, quien había logrado consolidar su posición en la comunidad. Su comportamiento se había estabilizado completamente, y muchos feligreses lo consideraban un sacerdote ejemplar, dedicado y comprometido con su labor pastoral. Sin embargo, detrás de esta fachada de normalidad, se desarrollaba una tragedia silenciosa de proporciones inimaginables. En los sótanos de la iglesia, oculto bajo el altar mayor, existía un espacio que había sido modificado y adaptado para un propósito siniestro. Lo que una vez fue una cripta medieval había sido transformado en una prisión subterránea, donde las víctimas permanecían cautivas. Durante estos años, el padre Arturo desarrolló una rutina meticulosa para mantener en secreto su crimen. Cada noche, después de que el último feligrés abandonara la iglesia, descendía al sótano para llevar comida y agua a sus prisioneras. Las había encadenado de manera que no pudieran escapar, pero sí moverse lo suficiente para mantenerse vivas. La entrada al sótano estaba oculta bajo una losa de piedra que solo él conocía, camuflada perfectamente con el resto del suelo de la iglesia. La comunidad religiosa local experimentó varios cambios significativos durante estos años. Muchas de las monjas que habían conocido a Sor María Teresa fueron trasladadas a otros conventos o fallecieron por causas naturales.
La memoria de las desaparecidas se fue difuminando gradualmente, mantenida solo por unas pocas personas que habían sido especialmente cercanas a las víctimas. Una de estas personas era Elena Morales, hermana mayor de Rebeca, quien había estado trabajando en Francia como enfermera durante los años de la desaparición. Elena había regresado a España en 1995, 5 años después de la tragedia, y había quedado devastada al enterarse de la desaparición de su hermana menor. A pesar de los años transcurridos, nunca había perdido la esperanza de encontrar respuestas. Elena, ahora una mujer de 35 años, había desarrollado una obsesión personal con el caso de su hermana. Había conservado todos los recortes de periódicos, había mantenido correspondencia con el sargento Castellanos, ya retirado, y había visitado regularmente Segovia para mantener viva la memoria de Rebeca. Su intuición le decía que había algo que no encajaba en la versión oficial de los hechos. Durante estos años, Elena había notado algunos detalles inquietantes sobre el padre Arturo. En sus visitas a la iglesia, había observado que el sacerdote se mostraba nervioso cuando ella aparecía y que tenía tendencia a cambiar de tema cuando se mencionaba a las desaparecidas. También había notado que ciertas áreas de la iglesia permanecían consistentemente cerradas al público, sin explicaciones convincentes. El destino intervino de manera inesperada cuando la diócesis de Segovia aprobó un proyecto de renovación integral de la iglesia de San Miguel. Los trabajos, financiados por una donación anónima de un benefactor católico, incluían la restauración completa del altar mayor, la instalación de nuevos sistemas de iluminación y calefacción, y la modernización de las instalaciones eléctricas del templo. El padre Arturo, ahora de 77 años, mostró una oposición inicial al proyecto de renovación. Alegó razones económicas y preocupaciones sobre la preservación del carácter histórico de la iglesia. Sin embargo, la presión de la diócesis y de los feligreses, quienes veían con buenos ojos la modernización del templo, lo obligaron a aceptar los trabajos. La empresa constructora encargada de la renovación, Construcciones Hermanos Vega, comenzó los trabajos el 15 de marzo de 2010. El proyecto estaba dirigido por el arquitecto Antonio Vega, un hombre meticuloso de 52 años, especializado en restauración de edificios históricos. Su equipo incluía arqueólogos y especialistas en patrimonio, ya que cualquier hallazgo de valor histórico debía ser preservado y documentado. Durante la primera semana de trabajos, mientras se preparaba el área del altar mayor para la instalación de los nuevos sistemas, los trabajadores notaron que el suelo presentaba irregularidades inusuales. Algunas losas de piedra parecían haber sido removidas y recolocadas en el pasado, creando pequeños desniveles que no correspondían con la construcción original del templo. Antonio Vega decidió realizar un estudio más detallado del área antes de continuar con los trabajos. Utilizando radar de penetración terrestre, su equipo descubrió la existencia de una cavidad subterránea de dimensiones considerables bajo el altar mayor. Los planos originales de la iglesia, datados del siglo XVI, no mostraban la existencia de esta cavidad, lo que sugería que había sido excavada o modificada posteriormente. El 22 de marzo, los trabajadores comenzaron a retirar cuidadosamente las losas del suelo para acceder a la cavidad subterránea. El padre Arturo, quien había estado supervisando obsesivamente los trabajos durante la primera semana, desapareció repentinamente esa mañana, alegando problemas de salud que requerían atención médica inmediata. Cuando finalmente lograron acceder al espacio subterráneo, los trabajadores se encontraron con una escena que los marcaría para el resto de sus vidas. El sótano, iluminado por sus linternas, revelaba un espacio que había sido claramente habitado. Había colchones sucios, recipientes para comida y agua y una cantidad considerable de desechos acumulados durante años. Pero lo más impactante estaba en el fondo del sótano. 2 esqueletos humanos encadenados por los tobillos a la pared de piedra, rodeados por restos de ropa que el tiempo había convertido en jirones. Los restos, por su tamaño y características, correspondían claramente a una mujer adulta y una adolescente. El descubrimiento en el sótano de la iglesia de San Miguel conmocionó a toda España. Antonio Vega, el arquitecto encargado de la renovación, se encontraba en estado de shock cuando llamó inmediatamente a la Guardia Civil. La escena que había encontrado
superaba cualquier pesadilla que pudiera haber imaginado. 2 esqueletos humanos encadenados, rodeados por evidencias de una prolongada cautividad. La capitán María José Ruiz, de 42 años, se hizo cargo de la investigación. Veterana de la Guardia Civil con especialización en crímenes violentos, había trabajado en algunos de los casos más complejos de la región durante los últimos 15 años. Su experiencia le permitió reconocer inmediatamente que se enfrentaba a un caso de secuestro y asesinato de extraordinaria gravedad. Los primeros análisis forenses, realizados por el equipo del doctor Carlos Mendoza, revelaron detalles escalofriantes sobre las condiciones en las que habían vivido y muerto las víctimas. Los esqueletos mostraban signos de malnutrición severa, fracturas múltiples en diferentes estados de curación y evidencias de traumatismos repetidos. Las cadenas que las habían mantenido prisioneras eran lo suficientemente largas como para permitir movimiento limitado, pero no para escapar. El análisis de los restos de ropa y objetos encontrados en el sótano confirmó lo que muchos ya sospechaban. Se trataba de Sor María Teresa Vázquez y Rebeca Morales, las 2 mujeres desaparecidas 20 años antes. Un crucifijo de plata que había pertenecido a la monja y un pequeño medallón con la foto de los padres de Rebeca confirmaron definitivamente sus identidades. La investigación forense también reveló que las víctimas habían sobrevivido en cautiverio durante un periodo prolongado, posiblemente varios años. Los análisis de carbono 14 y otras pruebas científicas sugirieron que habían muerto entre 1995 y 1997, lo que significaba que habían permanecido prisioneras durante aproximadamente 5 a 7 años antes de fallecer. El estado del sótano proporcionó evidencias adicionales sobre las condiciones de cautiverio. Se encontraron restos de comida, recipientes de agua y una cantidad considerable de desechos humanos que habían sido acumulándose durante años. Todo indicaba que sus captores las habían mantenido vivas deliberadamente, proporcionándoles lo mínimo necesario para sobrevivir. La noticia del hallazgo se extendió rápidamente por toda España. Los medios de comunicación nacionales enviaron equipos a Segovia para cubrir lo que ya se estaba convirtiendo en uno de los casos criminales más impactantes de la historia reciente del país. Las imágenes del sótano, cuidadosamente censuradas para proteger la dignidad de las víctimas, causaron conmoción en la opinión pública. La búsqueda inmediata del padre Arturo Mendoza se convirtió en una prioridad nacional. Se emitió una orden de busca y captura, y se movilizaron recursos policiales de toda España para localizarlo. Sin embargo, el sacerdote parecía haber desaparecido completamente, como si hubiera anticipado el descubrimiento y se hubiera preparado para huir. La investigación se extendió también a las autoridades eclesiásticas. La diócesis de Segovia fue puesta bajo escrutinio para determinar si había tenido conocimiento previo de los problemas mentales del padre Arturo o si había encubierto evidencias de comportamiento criminal. Los antecedentes del sacerdote, incluyendo su traslado desde la diócesis del norte, fueron examinados minuciosamente. La búsqueda del padre Arturo Mendoza se convirtió en una cacería nacional que captó la atención de toda España. Las autoridades policiales movilizaron recursos extraordinarios para localizar al sacerdote, quien había desaparecido sin dejar rastro el mismo día que se descubrieron los restos en el sótano de la iglesia. La investigación de los antecedentes del padre Arturo reveló un historial perturbador que había sido sistemáticamente ocultado por las autoridades eclesiásticas. Su traslado desde la diócesis de Oviedo en 1990 no había sido motivado por problemas de adaptación, como se había informado oficialmente, sino por acusaciones de comportamiento inapropiado con menores que nunca fueron investigadas adecuadamente. El equipo de investigación dirigido por la capitán Ruiz descubrió que el padre Arturo había sido objeto de al menos 3 denuncias formales en su parroquia anterior. Las acusaciones, presentadas por familias de la comunidad, alegaban comportamientos extraños y acercamientos inapropiados hacia niños y adolescentes. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas habían optado por trasladarlo silenciosamente en lugar de investigar las denuncias. Los análisis psicológicos post-mortem, basados en testimonios de personas que habían conocido al padre Arturo, revelaron el perfil de un individuo con graves trastornos mentales.
Los especialistas identificaron signos de psicopatía, trastornos de personalidad narcisista y posibles tendencias psicóticas que habían sido ignoradas o minimizadas durante años. Elena Morales, la hermana de Rebeca, se convirtió en una figura central de la investigación. Su testimonio sobre las sospechas que había mantenido durante años sobre el padre Arturo proporcionó pistas valiosas para los investigadores. Elena había documentado meticulosamente cada una de sus visitas a la iglesia, registrando comportamientos extraños del sacerdote e inconsistencias en sus declaraciones. La investigación también reveló que el padre Arturo había modificado físicamente el sótano de la iglesia durante los primeros meses después de su llegada a la parroquia. Había contratado trabajadores de fuera de la región, pagándoles en efectivo y jurándolos al secreto sobre las mejoras de seguridad que estaba realizando en el templo. Estos trabajadores, localizados 20 años después, confirmaron que habían instalado cadenas y reforzado las paredes del sótano. El 15 de abril de 2010, casi un mes después del descubrimiento, un pastor encontró el cuerpo del padre Arturo en una zona boscosa a unos 50 kilómetros de Segovia. El cadáver mostraba signos de violencia extrema, múltiples heridas de arma blanca, fracturas en el cráneo y evidencias de tortura antes de la muerte. La brutalidad del crimen sugería que había sido ejecutado por alguien con un profundo deseo de venganza. El análisis forense del cuerpo del padre Arturo reveló que había sido asesinado aproximadamente 2 semanas antes de ser encontrado, lo que coincidía con los días posteriores al descubrimiento en el sótano. Las heridas, según los expertos, habían sido infligidas con saña y precisión, sugiriendo que el asesino tenía conocimientos médicos o anatómicos. La investigación del asesinato del padre Arturo se convirtió en un caso paralelo que complicaba aún más la situación. Los investigadores se enfrentaban ahora a un doble misterio: el secuestro y asesinato de las 2 mujeres 20 años antes, y el brutal asesinato del perpetrador en circunstancias que parecían indicar justicia personal. La investigación del asesinato del padre Arturo Mendoza tomó un giro inesperado cuando los análisis forenses revelaron evidencias cruciales sobre la identidad de su asesino. Entre las uñas del sacerdote se encontraron restos de piel y sangre que no le pertenecían, y las muestras de ADN obtenidas fueron comparadas con las bases de datos policiales. La capitán Ruiz descubrió que el ADN coincidía con el de Elena Morales, la hermana de Rebeca, quien había sido entrevistada múltiples veces como testigo durante la investigación del caso original. Elena había proporcionado muestras de ADN voluntariamente para ayudar en la identificación de los restos de su hermana, sin saber que estas muestras la incriminarían en el asesinato del padre Arturo. Cuando Elena fue arrestada el 20 de abril de 2010, su reacción fue de alivio más que de negación. Durante el interrogatorio, confesó inmediatamente su participación en el asesinato del padre Arturo, proporcionando detalles que solo el asesino podría conocer. Su relato reveló una planificación meticulosa motivada por 20 años de dolor y sed de justicia. Elena explicó que había sospechado del padre Arturo desde el momento en que regresó a España en 1995. Sus visitas regulares a la iglesia no habían sido solo para mantener viva la memoria de su hermana, sino para observar y recopilar evidencias contra el sacerdote. Había notado inconsistencias en su comportamiento, mentiras en sus declaraciones y una nerviosidad particular cada vez que se mencionaba el caso de las desaparecidas. Durante años, Elena había desarrollado un plan para obtener justicia por su cuenta. Había estudiado los horarios y rutinas del padre Arturo, había aprendido sobre los accesos a la iglesia y había adquirido conocimientos sobre anatomía humana aprovechando su profesión como enfermera. Su objetivo era obligar al sacerdote a confesar sus crímenes antes de hacer justicia por su propia mano. El 23 de marzo de 2010, un día después del descubrimiento en el sótano, Elena había seguido al padre Arturo cuando éste abandonó la iglesia. Lo había confrontado en una zona boscosa alejada, donde lo había obligado a confesar todos los detalles de sus crímenes. El sacerdote, según su testimonio, había admitido no solo el secuestro, sino también años de abusos y torturas contra las víctimas.
Elena describió cómo había utilizado sus conocimientos médicos para infligir al padre Arturo un sufrimiento proporcional al que había causado a su hermana y a Sor María Teresa. Había prolongado deliberadamente su agonía, asegurándose de que experimentara el terror y el dolor que sus víctimas habían sufrido durante años en cautiverio. La confesión de Elena generó un debate nacional sobre la justicia, la venganza y los límites del sistema legal. Muchos ciudadanos expresaron comprensión e incluso apoyo a sus acciones, considerando que había hecho justicia donde el sistema había fallado. Sin embargo, otros argumentaron que nadie tenía derecho a tomarse la justicia por su propia mano, independientemente de las circunstancias. El caso de Elena Morales se convirtió en un símbolo de la lucha entre la justicia legal y la justicia moral. Su abogado defensor, el reconocido penalista Miguel Torrente, argumentó que sus acciones habían sido motivadas por un trastorno de estrés postraumático causado por 20 años de dolor y incertidumbre sobre el destino de su hermana. El juicio de Elena Morales se convirtió en uno de los procesos judiciales más seguidos de la historia reciente de España. El caso planteaba cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la justicia, la responsabilidad institucional y los límites del perdón. Los medios de comunicación siguieron cada detalle del proceso, mientras la opinión pública se dividía entre quienes consideraban a Elena una heroína y quienes la veían como una asesina. La Fiscalía, dirigida por el fiscal general Antonio Serrano, solicitó una condena de 25 años de prisión por asesinato premeditado. Los argumentos se centraron en que, independientemente de las circunstancias, ningún ciudadano tenía derecho a ejecutar justicia por su propia mano. El Estado de Derecho, argumentaron, debía mantenerse incluso en los casos más extremos. La defensa, liderada por Miguel Torrente, presentó un caso basado en circunstancias atenuantes extraordinarias. Argumentaron que Elena había sufrido un trauma psicológico severo que había afectado su capacidad de juicio, y que sus acciones, aunque legalmente condenables, eran comprensibles desde una perspectiva humana. Presentaron testimonios de expertos en psicología forense que confirmaron el estado de alteración mental de Elena durante los años posteriores a la desaparición de su hermana. El testimonio más impactante del juicio fue el de la propia Elena. Durante 3 días, relató con detalle los 20 años de sufrimiento que había experimentado, la frustración con un sistema que había fallado en proteger a su hermana y la desesperación que la había llevado a tomar justicia por su propia mano. Su testimonio, cargado de emoción pero también de una lógica implacable, conmovió a todos los presentes en la sala. El tribunal, presidido por la magistrada Carmen Vázquez, se enfrentó a una decisión extraordinariamente compleja. Por un lado, debía mantener el principio de que nadie está por encima de la ley. Por otro, las circunstancias del caso presentaban matices que raramente se ven en el sistema judicial. La muerte del padre Arturo había sido brutal, pero también había proporcionado el cierre que el sistema legal había sido incapaz de ofrecer durante 2 décadas. El 15 de septiembre de 2010, el tribunal emitió su veredicto. Elena Morales fue declarada culpable de asesinato, pero con circunstancias atenuantes extraordinarias. La condena fue de 12 años de prisión, significativamente menor que la solicitud fiscal, reconociendo implícitamente las circunstancias excepcionales del caso. La sentencia generó reacciones mixtas en la sociedad española. Las organizaciones de derechos humanos aplaudieron el reconocimiento de las circunstancias atenuantes, mientras que algunos sectores conservadores criticaron lo que consideraban una condena demasiado leve para un asesinato premeditado. La Iglesia Católica, por su parte, pidió perdón públicamente por los fallos institucionales que habían permitido que la tragedia ocurriera. La investigación posterior reveló fallos sistemáticos en el manejo del caso original. El sargento Castellanos, ya retirado, admitió públicamente que las sospechas sobre el padre Arturo habían sido descartadas demasiado rápidamente debido a su condición de sacerdote. Las autoridades eclesiásticas reconocieron su responsabilidad en haber trasladado al padre Arturo sin investigar adecuadamente las acusaciones previas. Los restos de Sor María Teresa Vázquez y Rebeca Morales fueron enterrados con honores
en una ceremonia que reunió a miles de personas de toda España. La iglesia de San Miguel fue desconsagrada y posteriormente convertida en un centro de memoria dedicado a las víctimas de abusos institucionales. Una placa conmemorativa en la entrada recuerda a las dos mujeres y honra su memoria. Elena Morales cumplió 8 años de su condena antes de ser liberada por buena conducta en 2018. Durante su tiempo en prisión, se convirtió en una defensora de los derechos de las víctimas y trabajó con organizaciones dedicadas a prevenir abusos similares. Su caso inspiró cambios legislativos que mejoraron los protocolos de investigación en casos de desapariciones y fortalecieron los mecanismos de control sobre instituciones religiosas. El legado del caso trasciende la tragedia individual para convertirse en un símbolo de la lucha por la justicia y la responsabilidad institucional. La historia de Sor María Teresa, Rebeca, Elena y el padre Arturo permanece como un recordatorio sombrío de las consecuencias de los fallos sistémicos y la importancia de no permitir que el poder institucional se convierta en una barrera para la justicia. Hoy, más de una década después de los eventos, el caso sigue siendo estudiado en facultades de Derecho, seminarios de formación policial y programas de protección infantil. La tragedia de Segovia se ha convertido en un caso paradigmático que ilustra tanto las fallas del sistema como la necesidad imperativa de reformas que protejan a los más vulnerables de la sociedad. La memoria de Sor María Teresa Vázquez y Rebeca Morales vive no solo en la piedra conmemorativa de lo que una vez fue la iglesia de San Miguel, sino en cada protocolo mejorado, cada investigación más rigurosa y cada medida preventiva implementada para que tragedias similares no vuelvan a repetirse en el futuro. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Hasta la próxima.